hoy podemos reunirnos para estudiar, para prepararnos, Señor, por lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte mejor a ti, a tu palabra. Pido, Señor, que sea el Espíritu Santo que dirija el pensamiento de cada uno, que podemos edificarnos mutuamente los unos a los otros por medio de ti y de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado y glorificado por cada uno de nosotros, nuestros comentarios, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y que tú seas el que dirija todo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Gracias por cada uno. Ayúdanos también a despejar la mente, el corazón, a abrirnos, Señor, a lo que tú quieres lograr en cada vida. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Voy a poner una presentación. Bien, y deme un segundo acá. Bueno, entonces todos están mirando la presentación ahora. Es lo que está en la pantalla de cada uno. Sí, sí. Sí, bueno. Entonces, la semana pasada hablamos del concepto de Jehová o Yahweh o el Señor Dios como nuestro pastor y lo que significa eso para cada uno de nosotros. El porqué de eso es que cada uno tiene bien claro que el que está cuidando a uno es el Señor y que cualquier cosa que el Señor tiene para nosotros, pues Él nos acompaña a través de eso, nos prepara para eso. Y en el transcurso del resto de estos encuentros, vamos a estar viendo la manera en que Dios en verdad nos cuida, nos dirija y tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros. Eso da tranquilidad, porque uno a veces mencionamos que en 2 de Corintios, Pablo, el apóstol Pablo mismo dijo, hablando del ministerio espiritual y quién es suficiente para estas cosas, y la manera en que lo pregunta en el griego implica que la respuesta es nadie. No hay ninguna persona que es suficiente para estas cosas, con la sola excepción del Señor Jesucristo. Y Él nos acompaña en todo, nos prepara en todo. Entonces uno puede estar tranquilo porque no depende de uno, sino del que nos llama. Entonces eso era el propósito de la semana pasada. Terminamos la semana pasada con la idea de que cualquier situación donde Jesús nos envía, Él estará ya antes de nosotros, ha estado trabajando por meses y años en la vida de una persona donde Él nos envía a relacionarnos con esa persona. Cuando nosotros desaparecemos del retrato, Él seguirá obrando y trabajando en la vida de esa persona o esa familia o ese grupo. Tiene propósito. Y entonces, ¿cuál es el papel de uno? El papel de uno es descubrir qué es lo que el Señor está haciendo a través de la oración o discerniendo qué está pasando y hacerse parte de lo que el Señor está haciendo. Nosotros no tenemos un papel independiente, sino totalmente dependiente del Señor en cualquier situación. Y para la persona madura en Cristo, pues Dios, el Señor Jesucristo, nos da frecuentemente oportunidades a ministrar en la vida de otros. Puede que un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, pero uno no tiene que preocuparse en esas situaciones porque uno sabe que el Señor ha estado obrando en la vida de esa persona desde antes de nacer, seguirá obrando en la vida de esa persona hasta que está en su presencia o que pasa a la eternidad
cual sea la situación, y que la obra es de Él. Nosotros solo somos una pequeña herramienta, una parte pequeña de todo lo que está haciendo el Señor en cualquier situación. También terminamos la semana pasada con 2 versículos que quisiera mencionar nuevamente. Uno es Primera de Pedro, capítulo 2, el último versículo, que en la Reina Valera dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí el Señor Jesucristo es el pastor de nuestras almas, pero también el obispo. Entonces yo hablé un poco de la palabra obispo. Y muchos de nosotros salimos de la Iglesia Católica y cuando uno piensa en obispo, piensa en una persona vestida en un vestimento especial que tiene autoridad sobre muchos sacerdotes y toda una región de algún país. Pero la palabra obispo en la Biblia no tiene todas esas connotaciones, sino que el obispo es como un supervisor, una persona que Dios ha puesto para ejercer presencia con propósito en la vida de otras personas. Y realmente no es más. Nosotros a veces usamos palabras como pastor o como un líder, pero la verdad es que en la iglesia todos nosotros tenemos algo para ofrecer para otros y tenemos que recibir de otros algo. Entonces, muchos otros miembros de la iglesia me pastorean a mí, de alguna manera u otra. Y yo tengo el privilegio de pastorear a otros miembros de la iglesia. Es un dar y recibir. Y obispo no quiere decir realmente más en el Nuevo Testamento, sino una persona llamada por Dios a hacer acta de presencia en las vidas de otras personas, pero una presencia activa, no una presencia pasiva, sino una presencia donde hay propósito, hay, como digo yo, Dios quiere usar a cada uno de nosotros en las vidas de otras personas. Entonces, pues, no debemos tener miedo de estas cosas, porque al fin es el Señor que está haciendo la obra. La otra cita que miramos fue también en 1 de Pedro, en el capítulo 5, donde Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces, la palabra anciano en la Biblia también tiene connotaciones de liderazgo, pero la idea de anciano es una persona que es madura en la fe, que tiene algo para dar, pero también, como todos nosotros, que tiene necesidades que otras personas en la iglesia pueden suplir. Entonces, pues, con esa idea de que el vivir la vida cristiana en comunidad, es una responsabilidad que tenemos, pero también es un privilegio y no tenemos que tener miedo de eso. No tenemos que temer de que vamos a cometer alguna equivocación terrible que va a causar la pérdida de algún alma por la eternidad o algo así. No, es el Señor que está haciendo la obra en cada persona. Y aunque nos equivocamos, Dios puede usar hasta nuestras equivocaciones para bien para nosotros y para la otra persona. Entonces podemos estar tranquilos en dependencia del Señor, vivir la vida cristiana en una manera activa, sabiendo que aunque puede que no tenemos un papel muy visible, mas sin embargo Dios nos usa en las vidas de otras personas. Hoy vamos a reflexionar acerca de varios personajes bíblicos que Dios usó de esa manera. Y el título dice líderes destacados de la Biblia, mas sin embargo no debemos pensar, bueno, como no soy líder, eso no me aplica a mí. No, estos son hermanos en la fe
que eran maduros, que reconocían que Dios quería usarles y cometieron equivocaciones, como vamos a hablar hoy, pero más sin embargo Dios los usó para cosas muy buenas y tenía propósito a través de sus vidas, como tiene propósito a través de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, con esa pequeña introducción, ahora sí voy a tratar de quitar una cosa y seguir con otra. La primera persona que vamos a ver es Moisés. La semana pasada yo ponía cada rato el texto bíblico en la pantalla. Yo no voy a hacer eso esta semana, como todos tenemos Biblia, pero sí voy a pedirle el favor de buscar en el libro de Éxodo y luego las otras citas para que todos estamos leyendo las mismas citas. Entonces, la idea de estas primeras diapositivas es identificar características de madurez en la vida de varios personajes bíblicos que debemos imitar o que quisiéramos desarrollar también en nuestras vidas. ¿Sí? Estas son características que ellos tenían, que era de bendición para el pueblo de Dios, y que son características que nosotros debemos tener también como hermanos en la fe que pueden ser usados por Dios para bendición para otros hermanos. Entonces voy a pedir participación, por favor. Varias personas que quieren leer, lea de la versión de la Biblia que tenga, eso no importa. Éxodo 14, 12 a 13 primero, y luego otros pueden ir buscando otras citas para participar leyendo. Entonces, alguien, por favor, lea la primera cita. Ok, bueno, si quiere yo la leo. Bueno. Éxodo 14, 12, 13. Dice, 12, 13. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Muy bien. Entonces, ¿qué característica de Moisés puede ayudar acá? Anima. Bueno, anima a otras personas. ¿Y qué es la actitud de él mismo? Confía, confía en Dios en todas circunstancias. Eso. Y la circunstancia fue difícil, ¿cierto? El ejército atrás, el mar adelante. Y pues si uno mira la geografía allá, tampoco pudieron escapar a la derecha o a la izquierda porque estaba en como una valle que conduce hasta el mar y no había escape. No había manera humana para la gente escapar. Entonces Moisés confió en Dios y pudo verbalizar esa confianza en medio de una situación donde todo el mundo estaba pensando, pues vamos a morir, no hay cómo escapar. Alguien lea la siguiente cita, por favor, Éxodo 15, 24 y 25. Pero también le reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios, entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo, y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar, Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta. Muy bien. ¿Qué era la característica de Moisés acá? Buscó ayuda en el Señor. Bueno, muy bien, sí. Obediente. Obediente, ¿cierto? Y depende de Dios. Él pues, yo no puedo solucionar este problema. Dios, ¿qué hago? Más o menos, ¿cierto? Sí. Y pues muchas veces en la vida ha sido así para mí. Sí, en muchas ocasiones yo dije, pues Señor, yo no sé qué hacer. Y Dios siempre respalda a la persona que le busca. Bueno, el siguiente cita, Éxodo 32.
31 y 32. ¿Quién quiere leerlo? Éxodo 32. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Bueno, ¿qué es la característica de Moisés acá? Que intercede. Muy bien, sí. Y qué intercesión, ¿no? Si no lo vas a perdonar, bórrame a mí del libro de la vida. La única otra persona que yo conozco es Pablo, que en Romanos, creo que es capítulo 10 o 11, donde él dice que prefiere él perderse y todo el mundo salvarse todo de su pueblo. Entonces, pues sí, él intercede por el pecado del otro y no trata de minimizar el pecado. Él dice, qué pecado tan grande, pero por favor, Señor, perdónenos. ¿Sí? La tendencia a veces en la iglesia es cuando un hermano cae en pecado, ¿qué es la tendencia de la iglesia? Pues, chismear, de pronto, señalar, arrinconar. Pero ¿qué hizo Moisés? Pues intercedió con Dios por esa persona. Qué característica tan admirable. Ahora, siguiente cita. Éxodo 33, 10 a 11. Dice, Que... cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Y el 11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Entonces, ¿qué era la característica de Moisés acá? Hablaba con Dios cara a cara. Primero, bueno, como la adoración. Pues sí, intimidad, podemos decir, de pronto también, ¿cierto? La versión que leyó Mari dijo, como cualquiera habla con su amigo. Era amigo de Dios. Sí. Y pues interesante la característica de Josué también. Josué no se quería apartar nunca de esa carta. Y Josué después llegó a ser líder del pueblo cuando Moisés ya no estaba. Entonces, interesante el comentario de él. El versículo 13, ¿qué dice? Mismo capítulo. Pero ahí podría uno decir, don Robert, perdón, sí, que también una característica que podría uno sacar de ese texto es que viendo pues la actitud de Josué, que Moisés fue ejemplo para Josué como ser amigo de Dios. ¿Sí? ¿Podría ser? Sí, sí. Sí, y así es. A veces uno no tiene que hablar. La manera de vivir de uno es ejemplo que anima a otros a vivir de la misma forma. Muy bien. ¿Algo más? Yo no quiero adelantar demasiado rápido, pero porque cada uno a veces vea una cosa diferente. Bueno, el versículo 13, ¿qué dice? Dice, pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Sí, esa versión no tiene la frase que estaba buscando. La Reina Valera acá dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Ahora, esta es la persona que habla cara a cara con Dios, como cualquiera habla con su amigo, y luego dice, para que te conozca. O sea que de todo el pueblo de Dios en ese momento, creo que el que conocía a Dios mejor era Moisés. Y él dice, para que te conozca.
¿Hay alguna otra versión que tiene eso? Yo no miré en Aquí otras dice, versiones. en esta versión, si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. Ujú. Bueno, que llegue a Marte. La, Entonces, sí. la Biblia de las Américas dice, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Ujú. Interesante. Bueno, entonces, pues, yo pues quiero conocer a Dios. O sé que hace 1 o 2 años, yo di un mensaje a la iglesia en Chía acerca de algún pasaje en 2 de Pedro. Y cuando estaba preparando para ese mensaje, me llamó la atención que entre otras cosas, lo que el apóstol Pedro estaba diciendo en esa carta es que debemos nosotros todos procurar con entusiasmo conocer a Dios mejor y mejor. Y yo pensé en esta cita acá donde un versículo dice que Moisés hablaba con Dios como cualquiera habla con su amigo, y el siguiente versículo Moisés está diciendo para que te conozca. Entonces Moisés, que conocía a Dios muy bien, quería conocerle mejor y mejor. Y eso debe ser pues una característica del que quiere ser usado por Dios, es conocerle mejor y mejor. Creo que es en Juan 17, tal vez capítulo 3, versículo 3 o 4, donde Jesús dice que esta es la vida eterna, que conoce al Padre y al que le envió, que es el Señor Jesucristo. Es de conocer mejor y mejor a Dios. ¿Algo más en este versículo? Pues mira que aquí en la nueva versión internacional, desde la mitad del versículo 12, dice, también me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Ajá. Bien, sí. Sí, muy bien. El siguiente, versículo 18, del mismo capítulo. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Bueno, entonces, hay hartas canciones populares hoy día de alabanza que dice que muéstrame tu gloria, que descienda tu gloria. ¿Qué quiere decir ver la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Pues yo lo entendería como poder estar en su presencia, ¿no? Porque Bueno, pues lo que yo entiendo es que siendo pecadores no podemos estar en la presencia de Dios, y de hecho Moisés fue uno de los que siempre le decía, Señor, déjame ver tu gloria, y la forma de hacerlo del Señor fue, métete en este hueco de la roca, yo paso y tú me verás la espalda, no me puedes ver de frente porque morirías. eso, Dios Entonces, tenía que protegerlo, sí. exacto. Entonces yo entendería que nos permita estar en su presencia más que ver su gloria, porque creo que nos moriríamos, ¿no? No sé. Ya, sí. Y en la Biblia, donde cualquier personaje bíblico experimenta la gloria de Dios, parece que la tendencia es caer al suelo como un muerto y después Dios tiene que tocar a la persona y reanimarlo. Es tremenda cosa estar en la presencia de Dios. Y la palabra gloria me parece que está muy asociado con luz. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra gloria también quiere decir pesado. Kabod es la palabra. Y habla de pesadez en el sentido de estar grande y imponente. Y en el Nuevo Testamento habla de que, por ejemplo, primero de Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Apocalipsis, allá no hay sol ni luna en la Nueva Jerusalén porque la gloria de Dios lo ilumina. Entonces, pues, yo lo asocio con luz también
en todo el sentido de lo opuesto a tinieblas. ¿Qué iba a Pero decir? podría uno, perdón, hablar de majestad, su majestad, como su... Sí, tal vez majestad. Sí. Sí. Es que, perdón, don Robert, es que yo veo en el versículo 18, en el que sigue, es como la respuesta a lo que Moisés le estaba pidiendo al Señor, ¿sí? En Reina Valera dice, te ruego que me muestres tu gloria. En la otra dice, déjame verte en todo tu esplendor. Y entonces, como el Señor le responde, que le dice, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás cómo tengo clemencia de quienes quiero y tener y ser compasivo con los que Él quiera. Entonces es como también eso, ¿sí? Que el Señor va a hacer pasar todo delante de los ojos de Moisés, todo lo que realmente Él es, ¿sí? Entonces es como eso, ¿sí? O sea, es la luz también, lo que usted también está diciendo ahí. No Sí, sé. y eso en gran manera, ese anhelo de Moisés de conocer a Dios mejor y mejor, y experimentar su presencia más y más de cerca, es lo que hizo que él fue usado por Dios tanto. Es una característica. Y pues me hace a mí preguntarme a mí, ¿qué tanto es que yo anhelo y busco estar en la presencia de Dios, conocer a Dios? Sí, pues es algo que debemos anhelar si queremos ser usados por Dios, de todas formas. Y llama la atención que acá, pues, entonces cuando Dios reveló su gloria, si quieren, no es parte del estudio de hoy, pero salta Éxodo 34:6, y eso es lo que Jehová dijo en esa ocasión. Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para leer en grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esta es tal vez la frase bíblica del Antiguo Testamento que es más repetido a través del Antiguo Testamento. Yo no sé cuántas veces, pero hay muchos salmos y otros pasajes de la Biblia, incluso en Job, creo que en Nehemías, en Esdras, que se refiere a esto. Y varios de los profetas sacan una partecita de esta afirmación que Dios hace cuando muestra su gloria a Moisés. Entonces, pues, ese es Dios, la descripción que Dios da de sí mismo, en cierta forma. Ese es un pasaje muy importante, Éxodo 34, 6 y 7, para tenerlo en cuenta, memorizarlo y conocerlo. Bueno, siguiente cita, Éxodo 40, 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Muy bien. ¿Qué es la característica? Obediencia. Obediencia completa. Sí. El otro que en la Biblia que tenía obediencia completa era Jesús. Y vamos a ver que hasta Moisés falló, pero Jesús no. Entonces, esa es una característica deseable para la persona que quiere ser usado por el Señor. Números 12:3. Y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Muy bien, humilde. Otra versión. Y dice igual. Moisés era muy humilde, Muy más humilde. humilde. Moisés Bueno. era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre, más que cualquier otro sobre la tierra. Bueno, Reina Valera tiene la palabra manso. Y siempre cuando leemos esto, hay personas que dicen que manso sí, pero menso no. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Humilde o manso. ¿Qué es esta característica? Porque a veces en español decimos humilde de una persona que carece de las necesidades físicas.
Pero eso no es el significado acá, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no es altivo, que no es prepotente, sino que está como en su sitio sin hacer alarde de nada. Bueno, muy bien. No tener mayor concepto que el que uno debe tener de uno. Bueno, sí. Una persona que trata a todos por igual. Bueno, sí. Yo pienso en, hace unos meses compramos una yegua o un potra que era muy nueva, muy joven. Y por eso teníamos que amansarla, porque no quería llevar carga, no quería que nadie la montara, no quería que nadie le llevara de una parte a otra, ¿sí? Entonces, en el proceso de amansar a la yegua, lo que estamos tratando de hacer es que sea más útil después. Y yo asocio, como en Reina Valera dice manso, yo asocio la mansedumbre con ser útil para Dios. ¿Sí? Porque uno que se considere importante y mis planes y mis proyectos y mi tiempo y mi dinero y mi casa y ¿sí? Esa persona no es muy útil para Dios porque Él es toda la vida revuelve alrededor de esa persona. En cambio, la persona que llega a ser más humilde y como dice alguno, no considerarse como más importante de lo que debe, que entiende quién es el jefe, se vuelve más y más útil a Dios también. Entonces, pues, Moisés fue el hombre más manso o más humilde de todos los seres humanos en ese época. Entonces, una característica importante para el que quiere ser usado por Dios. Y números 12, 7 y 8. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no teméis hablar ¿por qué pues no teméis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Sí. Entonces la característica acá, según Dios, es Fiel. fiel, ¿cierto? Fiel. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más acerca de esta palabra? ¿Qué significa fiel o fidelidad? Que puedes contar con esa persona. Muy bien, sí. Sí. Es lo opuesto, tal vez es la idea de hipócrita, ¿no? La persona que dice una cosa pero hace otra, o que dice algo pero no cumple con lo que dice. Entonces, fiel es cumplido también puede ser. Es interesante que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la palabra fiel y la palabra fe es la misma palabra. Entonces, hay pasajes en el Nuevo Testamento, en Romanos 3 y en Gálatas, donde habla de que y usa esta palabra en griego, cuando habla de Jesús es pistes. Entonces, habla de la pistes de Jesús. Entonces, uno dice, ¿es la fe de Jesús? O sea, que la fe que Jesús nos da a nosotros, o la fe en Jesús, o ¿será que quiere decir la fidelidad de Jesús? La obediencia de Jesús, el ser cumplido en llevar nuestros pecados a la cruz. O sea que cualquier de los dos significados y traducciones es posible. Pero para mí es interesante que la misma palabra en griego y también en hebreo expresa la idea de fidelidad y también de fe. Entonces, las faltas que cometió Moisés, y esto no tengo citas, pero ¿qué faltas cometió Moisés en su vida?
Pues cuando lo de las aguas, que no solamente habló, sino que golpeó la roca. Eso, fue desobediente en ese momento. Ujú. ¿Alguna Mató al otra egipcio. falta en su Mató al juventud? egipcio. Mató Eso, al egipcio. mató al egipcio, sí. Y Cuando tenía que Dios- huir. Cuando Dios le llama, todas las excusas que le pone a Dios para no cumplir su labor, dice que no tenía, que no le iban a Bien. escuchar, que tenía muchos defectos. Sí. Y al fin dijo, por favor, manda otro Manda para otro. hacer esto. Yo no puedo. Sí. Entonces, para animarnos que Moisés no fue perfecto, tampoco nosotros somos perfectos, pero sí tenía algunas características muy buenas que permitió que Dios lo usara de una forma excepcional. Entonces, Moisés, pasamos a David. ¿Alguien quiere leer la primera cita ya en cuanto a David? ¿17? 34. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba, espérame, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía De tras pronto, de una vez lea hasta el versículo 37, hermano. Sí. Yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y me librará de la mano del filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Bueno, entonces, ¿qué características tenía David según esto? Confiaba en Dios. Bueno, Cuidaba las ovejas, dice, cuidaba las ovejas, apacentaba bueno, las ovejas. sí, estos son los dos que yo tenía para eso. Sí. Y el pastoreo de los animales le preparaba para ser usado como líder, como guía, como persona influyente en el pueblo de Dios. Y esa confianza en Dios que expresa acá. Es interesante leer eso y reflexionar acerca de algunos de los salmos de David, donde David lamenta y dice que todos están en contra de mí y estoy en aprietos y este y el otro. Pero todos esos salmos terminan diciendo, pero tú me vas a salvar, tú me vas a ayudar. Sí. Pero David no era libre de todo problema, pero él sí tenía una confianza en Dios. 23:2, por favor. También podría, Roberto. Sí. Roberto. Ahí, me parece que también podría agregarse que es valiente porque confía en Dios. O sea, lo que hacía no lo hacía cualquiera. Eso sí, es cierto. Sí. Pero dice, porque el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará. O sea, es valiente porque confía en Dios. O sea, no es que fuera valiente en sí mismo, sino era valiente porque confiaba en Dios. Me parece ahí que... Sí, que es muy interesante. instructivo en ese capítulo comparar lo que dice el filisteo, Goliat, y lo que dice David. Sí, porque Goliat obviamente confiaba en él mismo. Y Dios lo tumbó. Sí. Bueno, 1 Samuel 23:2. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Entonces, ¿qué es la característica acá? Consultaba a Dios para todo. Muy bien. Sí, busca la voluntad de Dios. Dios, ¿qué es lo que quiere? Y eso compagina bastante con lo que estoy diciendo. Cuando Dios nos llama a relacionarnos con otro creyente en una forma activa,
es, Señor, ¿qué está haciendo en la vida de esta persona? ¿Y cómo puedo yo ser parte de lo que tú estás haciendo? ¿Sí? Consulta a Dios, estar pendiente de cómo es que Dios quiere usarle. Para mí, la equivocación que cometieron los amigos de Job era ellos llegaban a Job en su situación y no consultaba a Dios, sino que hablaba lo que salía de su mente, de su ser como seres humanos que no sabemos qué está pasando con esta persona. Y en verdad, muchas veces no sabemos qué está pensando, qué está pasando, qué está sintiendo la otra persona, pero Dios sí. Entonces, si podemos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ir mucho mejor. Segundo de Samuel 7 ahora. Dice, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. Qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Muy bien. ¿Qué es la característica de David acá? Humildad. Bueno. Pues yo creo que es reconocer que no es, sin Dios no, o sea, porque él dice, tú me has dado a conocer todas estas grandes cosas, las hiciste según tu voluntad, reconoce que Dios es el que cumple las promesas, o sea, como que reconoce que él no es nada si no fuera porque Dios así lo permitió. Bueno, y también que el Señor, que él sabe que el Señor lo sabe todo, ¿sí? Absolutamente todo. Sí. Sí, hay mucho que se puede decir acá. Esa es una definición de la gracia de Dios acá, David diciendo, ¿quién soy yo? Sí. De todas formas, es algo que es útil tener esa actitud hacia Dios. Pues si hay algo bueno en mí, pues eso es porque Dios me lo dio y nada de alabanza para uno, nada de gloria para uno. Toda la gloria es para Dios. Segundo de Samuel 24, 1-4. Este es actualmente un salmo que está ahí parte de un libro histórico acá. Un salmo de David. Segunda de Samuel 22. Lo leo, 22:1-4. Dice. 22:1-4, gracias. Segunda Samuel, bueno, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Sí, y el salmo continúa así en ese mismo. ¿Qué es la característica de David acá? Gratitud. Bueno. Reconocer que los logros son porque Dios está con él y en él encuentra protección. Muy bien.
Sí. Y yo creo que yo coloqué alabe, adora a Dios. Otra cosa es testifica. No está callado, sino que dice lo que Dios ha hecho por él. Sí, hay muchas cosas acá. Y es una característica del creyente maduro que puede ser usado por Dios. Segunda de Samuel 24 ahora, estos dos versículos. Son los últimos dos versículos de Segunda de Samuel. Y el rey Pero- dijo a Aruana, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos decir acá de David? Una característica. Intercesor. Okay. Bueno, en este caso es intercesor, porque cometió el pecado David y pagó las consecuencias del pueblo. Entonces David está poniéndose en la brecha, diciendo, no, Señor, por favor, perdone el pueblo. Sí, es cierto. Pero hay otra cosa también. Que Pablo iba a decir algo, pero no sé. Está relacionado con la ofrenda que él da, no sé Sí, con lo que él estaba ofreciendo, que era algo que le estaba costando, o sea, que no era algo gratuito, sino era algo que le costó. Y sí. no Y necesita que- eso es lo que yo puse, ofrendas costosas. Hoy día dice que ofrecemos sacrificio de alabanza o de amor, de gratitud, ¿cierto? Hoy no ofrecemos sacrificios de animales a Dios, pero también yo asocio este pasaje con lo que a veces se llama mayordomía. Si reconocemos que lo que administramos en esta vida realmente todo pertenece a Dios y es Dios que determine cómo debemos usar casa, carro, educación, los dones de uno, todo pertenece realmente a Él y nosotros somos administradores. Entonces la idea de mayordomía, de no aferrarse a lo de esta creación como propio, sino usar todo en servicio a Dios. Sí. Y acá pues David, Araúna, que es jebuseo, él no es miembro del pueblo de Dios, ofrece su terreno y sus animales a David gratis. Y David dice que no, yo tengo que comprarles, si voy a ofrecerles a Dios, tengo que comprarles. Yo voy a adelantar un poco acá porque corre el tiempo y yo no quiero, la semana pasada quedé corto el tiempo. Creo que Salmo 32 y 51 son bien conocidos. En ambos de esos, David lo que hace es se arrepiente de corazón. En 51 dice claramente de su pecado con Betsabé. En 32 suponemos que está hablando probablemente de la misma cosa. Entonces, David, como todo ser humano, cometió faltas, cometió pecados. Vamos a hablar de otros ahorita, pero la diferencia, la gran diferencia entre la historia de Saúl y la historia de David es cuando el profeta enfrentó al rey con su falta, Saúl se justificó y David se arrepintió. Entonces, una diferencia sencilla, pero importante para nosotros que queremos ser usados por Dios. Tenemos que reconocer nuestras faltas ante el Señor sin poner excusas y sin tratar de justificarnos, porque dice, si confiese su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado
y limpiarle de toda maldad. Salmo 55 es el salmo donde David dice que oraré por la mañana, a mediodía y por la tarde. Entonces David oraba con regularidad. Él tenía un régimen de oración, parece. Los musulmanes son famosos por orar 7 veces en el día al Señor. ¿Sí? En las ciudades musulmanas se toca la campana y todo el mundo se arrodilla 7 veces durante el día. Pero la idea, lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, orad sin cesar. O sea que lleva su vida en comunión con Dios para que todo lo que hace de alguna manera u otra está pues sumergido en una actitud de oración, de comunión con Dios. Entonces la oración es una característica importante de la persona que quiere ser usado por Dios. Ahora, otra vez, ¿cuáles son algunas faltas que cometió David? ¿Era perfecto en todo? No, asesino, adúltero, mentiroso. Sí. Mal padre. Mal padre, sí. Supo gobernar el pueblo, pero no supo gobernar su propia casa. Y en Timoteo y Tito, ambos, Pablo habla de que el que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a ejercer autoridad en el pueblo de Dios, en la iglesia? Pero acá tenemos el ejemplo de David. Él cometió muchas faltas, pero también tenía muchas características muy buenas. Entonces, el líder cristiano no es exento de faltas. Posiblemente no tiene una familia perfecta o una vida intachable, ¿sí? Probablemente. Pero a pesar de todo, a pesar de todas sus debilidades y todo, y la obra que Dios está adelantando en su vida, pues Dios tiene propósito y le puede usar. A mí me parece interesante que Dios quiere hacer su obra a través de la iglesia. La iglesia es imperfecta, la iglesia es llena de problemas y de dificultades, toda iglesia local es, y la iglesia en el mundo, pero Jesucristo ha elegido trabajar a través de su iglesia. Y no me acuerdo si ahora si es primero o segundo de Pedro, y los ángeles quieren observar eso y están maravillados, que Dios sigue usando a nosotros los seres humanos a pesar de todas nuestras dificultades y problemas. Ahora pasamos a Jesús, el único que no tenía ninguna tacha, ningún problema, ninguna dificultad. Y acá lo que vamos a hacer es leer un pasaje. El pasaje de pronto habla de muchas cosas, pero vamos a sacar algunas nomás. Entonces voy a pedirle el favor a alguien a leer a Juan. Bueno, ese es un pasaje largo. ¿Será que lo leemos todo? Pues yo creo que sí, porque es el Señor Jesucristo. Alguien que le gusta leer Juan 10:1 al 16 y luego los versículos 27 y 28. Bueno, dice el 10. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir.
Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y ahora los versículos 27 y 28, por favor. 27 y 28. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Bueno, entonces, hay muchas características de Jesús que son recomendables, pero enfocándonos solo en esto que hemos leído. Jesús conoce a sus ovejas. Bueno, y ellos Es le conocen a pastor. él. Bueno. Camina delante de ellas. Ajá, eso es interesante, ¿no? Sí. Que no les pide hacer nada que él no está haciendo. Le importan sus ovejas. Sí. Tiene un Las propósito. llama por su nombre. Muy bien, sí. ¿Y qué iba a decir, Mari? Tiene un propósito para ellas. Bueno. Sí, yo tenía toda una lista acá, a ver si. A ver si hay. Asalariado. Ajá. Sí, y hay cosas acá que nosotros no podemos hacer, porque menciona que él salva a las ovejas, que da libertad a las ovejas. Pero lo que podemos hacer es ayudar a otras personas a ponerse en contacto con Jesús para que él puede salvar, liberar. Nosotros no podemos dar nuestras vidas por las ovejas, pero podemos hacer a otra persona conocer al que dio su vida para nosotros. Y así pues hay cosas acá que solo Dios puede hacer. Pero nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Jesús para que otros le conozcan mejor y mejor. Y de muchas formas. O sea que no es solo el predicador o el maestro bíblico que hace eso, sino la persona que vive una vida en comunión con Dios y puede introducir a otros a esa vida. ¿Algo más que alguien ha observado en este pasaje? Da la seguridad de que no perecerán jamás. Eso. Y otra vez, solamente Jesús puede decir eso, nadie más puede decir eso, ¿cierto? Pero nosotros podemos introducir a la persona al Señor. Bueno, yo voy a pasar a Pablo. Y ahora pues... Don Robert, una pregunta. Pues, está bien. Sí. El tema, pero en la lectura decía que en el 16 dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. ¿Se refería a los gentiles en ese momento? Yo creo que sí, a nosotros. Sí, porque estaba hablando en un ambiente judío. Sí. Bueno, vamos a Hechos 20, 17 a 38. Acá la situación es que Pablo va camino a Jerusalén, él para cerca de Éfeso y llama a los ancianos de la iglesia que él había gastado 3 años en Éfeso sembrando una iglesia. Él llama a los líderes
las personas maduras de esta iglesia y les habla. Y en este pasaje también podemos observar varias características de la vida de Pablo que creo que serían importantes para nosotros tener en cuenta como personas que queremos ser usados por el Señor. Entonces, otra vez, es un pasaje largo, pero yo creo que lo único es leer el pasaje del 17 a 28, por favor. 38, 17 a 38. Y estamos tratando de discernir características de Pablo a través de esto. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. No hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras los abrazaba y los besaba. Bueno, características de Pablo. Bueno, pues yo creo que se ven muchísimas características ahí. Yo veo como la coherencia, humildad, el dar testimonio de la gracia de Dios, también ser sensible pues a sus hermanos. Y otra cosa es que siempre él los estaba animando, ¿no? Creo que son unas de las características. Sí. Humildad. Servir quitando sus privilegios, sus cosas. Perseverancia. Exhortaba, enseñaba. Dice que pues que no le podían a él decir de que codició, que él no codició ni hizo nada por codicia ni por beneficio propio. Sí, muy bien. Me gusta mucho el asunto que amonestaba con lágrimas.
Ajá. Es que Sí, molestaba estaba con emocionalmente involucrado. el asunto de que él dijo que pues que no iba, no tenían que condenar, que él trabajó con sus propias manos para ayudar a los necesitados, aún en medio de todo lo que se preocupaba por los necesitados. ¿Mm? Pues yo a pesar de los sufrimientos, o sea, me impacta eso porque dice que el Espíritu le dijo que iba a tener visiones, sufrimientos, y igual él seguía yendo para donde le estaban llevando, a pesar de que lo que le iba a esperar era cárcel y sufrimiento, ¿no? Sí. Mm. Sí, y esa No. frase en alguna parte dice que no me importa mi vida, ¿cómo es? Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Para quiénes de nosotros es más importante servir al Señor que la vida propia? Hay un salmo así también. Tu misericordia es mejor que la vida. Y es que, bueno, eso es todo un reto para cada uno. ¿Qué es lo que me importa en verdad? Sí, pues yo tengo una lista acá, lo pongo. De pronto, Intimidad siervo de también Dios. con el Espíritu. Sí. Bueno, yo tengo, no sé si alguien menciona, advierte a la congregación de peligros externos e internos. Eso es difícil. Su motivo no es enriquecerse. Otra vez la oración. Reconoce que la obra es de Dios. Yo quiero hacerles caer en cuenta que, a ver, aparece, aunque sea en la Reina Valera, otra vez la palabra obispos, en versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos. Otra vez, eso es personas que ejercen una presencia activa en la vida de los de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo tengo otras cosas de Pablo. Podemos ir al siguiente acá. Y leemos Romanos 1:1. Voy a leer yo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea que Pablo tenía esa idea de que estaba llamado por Dios a ejercer ese. Y creo que eso es importante, que cada uno de nosotros entendemos qué es el llamado de Dios en nuestras vidas. Y esa idea va desarrollándose más y más. Pero una cosa que yo he observado en la vida moderna es estar ocupado. O sea que todo el mundo está supremamente ocupado a toda hora. Entonces, si no estamos conscientes de cuál es el llamado de Dios en nuestra vida, la tendencia del ser humano es distraerse en las muchas ocupaciones que uno tiene y no tener tiempo realmente a dedicarse a ninguna de las cosas, porque todo se hace a medias, porque uno está tan ocupado a toda hora. Pero si uno tiene claro qué es mi propósito, qué es mi llamado, hay un documento que fue escrito más o menos cuando en el siglo XVI en inglés, que se llama The Westminster Confession. Y la primera cosa que dice allá, dice algo que ¿qué es el propósito del ser humano? Dice, a conocer a Dios y disfrutarle y glorificar su nombre eternamente. Entonces, eso es una afirmación generalizada para todo ser humano. Y cada uno de nosotros tenemos algunas cosas más específicas bajo ese rubro de conocer a Dios, de disfrutar a Dios, que me parece interesante que dice eso, y de glorificarle a Él. Pero, o sea que si Pablo tenía claro su llamado,
y no se extraía mucho de ese llamado. Hay momentos en la vida de Pablo que parece que él se distrajo con una y otra cosa, pero la mayoría de su vida fue enfocado porque él entendía que era su propósito. Entonces, alguien lea, por favor, 2 de Corintios 12. 10:11. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Bueno, ¿qué es la característica de Pablo acá? O un conjunto de características. Dispuesto a que obra el poder de Cristo por medio de él. Sí. ¿Sufre por Cristo? Sí. Me gusta mucho la idea de cuando dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, y es una profunda dependencia del Señor, ¿no? Y puede parecer un poquito hasta, no sé si tenga que ver con, no sé si puedo utilizar esta palabra como masoquismo en el sentido, pero no en el sentido de ser masoquista por desear eso, sino que él entiende que más importante es Jesús que él. Y que pues todo lo que sufre, pues dice el asunto de me regocijo, por eso me regocijo en mis debilidades, pero es por lo que Dios es en él, en lo más grande que es Dios. Sí, sí, reconoce debilidades, depende de Dios para fortaleza. Sí, o sea que nosotros tendemos a gozarnos en nuestras áreas fuertes, pero Pablo está reconociendo que donde yo reconozco que soy débil, tengo que depender de Dios, y eso es bueno. Sí. 2 de Corintios 4, 3-4 y 10, 3-6. Puede que alguien escoge uno y otro escoge otro. Dice, 2 Corintios 4, el 3, ¿no? 3, 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Muy bien. Y 10, 3-6. ¿Y el 10 de una vez? Ajá, 10, 3-6. Ok. 10, 3-6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien. Entonces, pues, acá es lo que popularmente se llama la guerra espiritual. Y ese es un tema que ha sido abusado y mal interpretado, yo creo. Pero Pablo reconoció, y lo dijo también en Efesios 6, que la lucha no es contra carne y sangre. Y básicamente lo que quiere decir con eso es mi enemigo no es el vecino, no es el ser humano, mi enemigo es el diablo y los demonios. El Señor Jesucristo también reconocía que hay una guerra espiritual, que lo que vemos en esta vida física no es el todo. Entonces creo que era una fortaleza de Pablo, que él pudo
reconocer esto. Yo no entiendo estas cosas a la perfección, pero es importante reconocerlo. Y no poner un énfasis no sana sobre el diablo y los demonios, pero reconocer que ellos sí están atrás de mucho de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Y la Biblia habla de 3 enemigos, y uno es los enemigos espirituales, el otro es el mundo. Cuando se habla del mundo, la Biblia habla de todo lo que es el ambiente que nos rodea, que está opuesto a Dios, y la otra es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, es un enemigo interno contra el cual tenemos que luchar también. Pero es importante tener en cuenta estas cosas. Y las 2 citas en Primera de Tesalonicenses. Una sola persona puede leer ambos, 2:4 y 2:8. El 4 dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y el 8, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Entonces, Él busca agradar a Dios y no a los hombres. Y tiene amor sincero hacia los hermanos. Bueno, lo que quiero hacer ahora es un tiempo de reflexión. Y en este tiempo de reflexión es como una dinámica muy personal. De pronto, a la luz de lo que hemos visto, trate de identificar en su propia vida algunas características del liderazgo que deben mantener. O sea que cada uno de nosotros tenemos cosas fuertes. Hemos leído algunas de estas listas y que yo siento que yo sí oro bastante, o yo siento que quiero conocer a Dios, y eso es un deseo sincero que yo tengo. Otras cosas, a la medida que vamos leyendo, yo sé en mi propia vida, yo necesito mejorar. Entonces, yo traté de elaborar una lista que resume algunas de las características que hemos leído acá. Puede referirse a eso y pensar, y de pronto orar, de pronto poner una X en algunos y un chulito en otros. Pero de todas formas, la idea del ejercicio del día de hoy era eso, pues ayudarnos a nosotros a reflexionar sobre cada uno, sobre sí mismo, y llegar a querer mejorar en las áreas donde estamos débiles, o como en el caso de Pablo, decir, bueno, yo estoy débil acá, tengo que depender de Dios en este área, más y más. Y fortalecer y mantener las cosas que ya estamos haciendo bien en la vida cristiana. Esas son las 2 cosas. Entonces, si quieren tomar un momentico, si tiene un papel allá y anota 1 o 2 de estas cosas donde le gustaría crecer y fortalecerse. Y de pronto anote en el otro lado del papel 1 o 2 de estas cosas donde siente que, pues sí, estoy bien en esto, pero quiero mantenerlo. No quiero descuidarlo como para fortalecer otros. La idea es crecer así, como parejo. Entonces voy a dejar esta lista unos minutos mientras busco otra cosa, y vamos a hacer una pequeña dinámica. Tenemos unos 5 minutos para este dinámica. Bueno, listos, voy a quitar la pantalla. Y ahora
Voy a pedir a cualquier persona escoger un número entre 1 y 6. Cuatro. ¿Quién fue? Yo. Bueno, entonces, número 4. ¿Qué me gané? Sí. Este es un tiempo en que usted puede hablar de alguna manifestación de la gracia de Dios en mi vida, en su vida. Eso es una manera de testificar. Bueno, puedo decir el regalo del esposo que tengo. Fue como una respuesta de oración. Que fuera un hombre creyente. Creo que esa es una manifestación de la gracia de Dios. Amén. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Un número de 1 a 6, pero excluyendo el 4 porque ya sabe qué es. ¿Alguna otra persona de 1 a 6? Bueno, que no sea Pablo, ni Mari, ni yo, para animarlos a participar. No le escuché bien. No se oye, Mauricio. No. ¿Alguna persona de 1 a 6? Escoge un número. En este punto es el que nadie levanta la mano. Va a tocar, Va a tocar dedocrático, don Robert. Lo más que demoramos, entonces voy a despedirles tarde. No, a ver, don Robert, a ver, yo digo, el número 2. Bueno, ver, el pero me número ayuda. 2. El número 2. A usted le corresponde dar un motivo de dar gracias a Dios por algo que pasó en su familia. Algo que pasó en mi familia. No, pues sí, también darle gracias a Dios pues yo me identifico mucho con la pregunta que le hiciste a Mari, por la respuesta de oración, ¿sí? Del Señor en cuanto a mi esposo para que él pudiera llegar a los pies del Señor, ¿sí? Fue una oración de mucho, mucho tiempo, entonces es un agradecimiento que siempre le doy a Dios. Bueno, gracias a Dios por eso. ¿Alguna otra persona? De 1 a 4 excluyendo, de 1 a 6, excluyendo 2 y 4 ahora. Dama. Dama. Hola, Dama. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, Sí. Leira. Dale. Qué pena que yo no he participado, es porque he estado afuera y por ratos el internet me agarra, por ratos no, entonces me ha tocado así. Pues yo voy a volver a ver la clase igual porque hay partes que no he escuchado. Pero entiendo que el doctor Robert está preguntando es como en qué momento, cuál es la medida o la ocupación que nos... No, se oye mal. No se escucha bien, no sé. Ay, perdón. Tranquila. Tranquila. Entonces prefiero participar dentro de 8 días porque si no... Está bien, sí. Sí, no se oye. Sí, a veces por mala señal no se puede, sí. Daniel, un número, puede escoger 1, 3, 5 o 6. Daniel. El 5. Bueno, a usted le corresponde una ocasión en la cual Dios le pastoreó. Cuéntanos, testifique de alguna ocasión en que siente que Dios le pastoreó. Bueno, hay una ocasión muy especial
y era que estábamos en un estudio, en una célula en las casas, y llegó una persona con una inquietud, con una preocupación, digamos, que no tenía nada que ver con el tema que íbamos a tratar. Pero de todas maneras, pues seguimos por esa línea de la pregunta de esa persona, que resultó ser supremamente importante y definitiva para la vida de esa persona en ese momento. Yo no tenía ni idea de la situación que estaba viviendo esa persona, pero pues el Señor sí me dejó seguir o me llevó por esa línea a atender la inquietud de esa persona, y resultó ser de mucho beneficio para ella, a pesar de que yo no sabía. Entonces sí considero que la mano de Dios obrando ahí en ese momento. Amén. Sí, el Espíritu Santo nos puede usar en formas que sobrenaturales. Sí, sí. Entonces, la semana entrante, según entiendo, no va a haber clase. Tiene 2 semanas. El resto de las clases se titula Consejos de Pablo a su delegado Timoteo. Timoteo era una persona que Pablo confiaba mucho ministerio a Timoteo. Entonces, yo les reto a leer 1 y 2 de Timoteo con esa idea. A veces leemos las cartas o un libro bíblico sin tener una idea clara qué estamos buscando o para qué estamos leyendo. Ahora usted va a leer 1 y 2 de Timoteo con esa idea. ¿Qué consejo está dando Pablo a su delegado Timoteo en cuanto a su vida como creyente que está presente en una forma activa en las otras personas en la iglesia? ¿Está bien? Lea las 2 cartas. Tiene 15 días. Si son una carta de 6 capítulos y otro 4, si lee un capítulo cada día, pero con esa idea, tratar de recibir consejos de Pablo a su persona. Entonces el Señor les bendiga y que disfruta si va a haber familiares o actividades especiales durante esta semana, que sea una semana de mucha bendición para cada uno. Gracias, don Robert. Gracias. Buen día para todos. Roberto, muchísimas gracias. Feliz día. Nos vemos. Les recuerdo entonces que dentro de 8 días no vamos a tener clases, la vamos a retomar dentro de 15 para que pues las personas que tienen que viajar en Semana Santa pues lo puedan hacer. Muchas Amén. gracias, Roberto. Dios le bendiga. Entonces, Amén, amén. Dios lo bendiga. Muchísimas Bendiciones para gracias. todos.